Hola, bien. Gracias, Eduardo. Buenos días, ¿cómo están? Bien. De verdad que es una fecha muy especial para nosotros los peruanos. Y como la mayoría de ustedes saben, Dios me permitió poder viajar a España el mes pasado. Quería traerle unas fotos, pero iban a pensar que estoy presumiendo y así que mejor no les traje. Lo que sí me sorprendió cuando llegué, después de un mes, que algunas personas me dijeron, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Y se te ha pegado el dejo? Pues hombre, claro que no, les dije. No, bromas aparte, de verdad que una de las cosas que yo le había pedido al Señor es que cuando me permita viajar a Europa, todavía tenga energías, ¿no? Y de verdad que fue un mes bien intenso de estar viajando por muchos lugares, aprovechando de ver a la familia después de muchos años. Vi a una hermana en Italia después de 10 años y fue muy bonito. Pero encontré una España sumida en un deterioro moral y espiritual que fácilmente se percibe en el estilo de vida de la gente. A pesar de sus avances en su infraestructura, me sorprendió sobremanera. Nunca había estado en un aeropuerto tan grande como el de Barajas, en el de Madrid. Su metro impresionante allí en la ciudad. Su avance en educación, muchos van a estudiar allá. Estuve con Lucho Mostacero en la Universidad de Salamanca, una universidad muy bonita. Pero lo que no han logrado frenar es la degradación de la sociedad. Estuve visitando un pueblo en Cartagena y me sorprendió cómo el municipio, el ayuntamiento que le llaman allá, estaba promoviendo una exposición de 2 mujeres lesbianas y con todas las fotos y todo ahí, y había niños y jóvenes viendo esa exposición, ¿no? O sea, de verdad es triste. Hace poco leí que España es el consumidor número 1 a nivel mundial de cocaína. El hijo del jefe de mi hermana murió el año pasado, se suicidó. Era un adicto, consumidor de cocaína, y todo el dinero que tiene su familia no les sirvió para sacarle de este flagelo como es la droga. La gente allá en Europa está tan abocada a las cosas materiales que ya no toman en cuenta para nada a Dios. Claro, salvo para sus fiestas tradicionales, sus patronos, sus vírgenes con unos mantos muy hermosos. Y muchas de las iglesias católicas hoy están convertidas en museos, donde la gente va a apreciar las hermosas obras de arte y por supuesto a dejar sus euros. Me sorprendió que ahora que para poner una velita, esas velitas misioneras, eran velas blanquitas, 2 euros tenía que la gente, ¿no?, ya pasar su tarjeta, y se querían poner uno más grande, un cirio, 10 euros, ¿no? Y así, ¿no? Y hasta para entrar a una iglesia católica te cobraban, ¿no? Y entonces ya noté que es muy difícil lograr que la gente se vuelva de los ídolos a Dios. Y cuando les hablo de los ídolos, no solamente estoy hablando de esos ídolos que ellos veneran mucho de yeso y de madera, sino también los dioses a los que están consagrando su vida, como la tecnología, la diversión, el sexo, el alcohol, las drogas. Pero volviendo a nuestro país, nuestra situación no puede estar peor. Diariamente lo que se escucha en las noticias es que nos enfrentamos a una ola de crímenes, extorsiones, y mucha gente hoy en día en nuestro país atraviesa por grandes problemas económicos, ¿verdad?
Entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo salimos de esta triste situación? Si volvemos nuestra mirada a la ciencia y la tecnología, de seguro nos vamos a sentir defraudados, como las grandes potencias mundiales que luchan con los numerosos fenómenos sociales que hoy están afectando a toda la sociedad. Nos enfrentamos a una comunidad en crisis, conflictos bélicos. Es triste de verdad ver las noticias y ver las fotos que publican de esos niños, de esas personas ancianas, de la gente que no tiene ni qué comer, con una desnutrición. La inmigración es algo que ya se desbordó. Yo cuando estaba en París, no sabía si estaba en París o en África por la cantidad de negritos que había ahí. De verdad, el desempleo. Cómo la gente es explotada. Y aunque el panorama a nivel mundial se presenta bastante complicado, por decirlo de alguna manera, como hijos de Dios sabemos que no estamos sin esperanza. Hace un poco más de 2000 años, Dios decidió venir a ayudarnos enviando a la persona más fabulosa, más extraordinaria que haya podido estar en este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir hoy en día con toda certeza que Jesucristo y solo Él es la solución a todos los problemas que enfrenta la sociedad, a todos los problemas del mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente se niega a aceptar la oferta que Dios nos hace por medio de su Hijo Jesucristo para la solución a todos los problemas que hoy día aquejan a la humanidad? Y de verdad que no lo sé. Pero lo que sí sé, y me gustaría compartir con ustedes, hermanos, en esta fecha tan especial para nosotros los peruanos, que celebramos nuestras fiestas patrias, es que Dios quiere que sepamos y que lo hagamos conocer a todas las personas con las que nos topemos, que Cristo y solo Cristo es la solución para todos los problemas que estamos atravesando. ¿Por qué decimos que Cristo es la solución para los graves problemas que aquejan hoy a la humanidad? Vamos a ver, hermanos, algunos aspectos de la persona de Jesús que por supuesto ustedes ya los conocen, que nos permiten tener la certeza de que Cristo es la solución para los problemas de la humanidad. Pero antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Amado Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos hoy por este día que tú has permitido que estemos aquí, Señor, en este lugar, que se ha levantado para que tu nombre sea exaltado. Gracias por cada uno de mis hermanos, por las visitas que tenemos, en la oportunidad de poder abrir tu palabra para que seas tú quien nos estés hablando esta mañana, Señor. Permite que tu Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones, transformando nuestra vida. Ayúdanos cada día, Señor Jesucristo, a ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Un pasaje muy conocido. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas dice, contando uno de los primeros episodios de la vida de Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado el Señor Jesús, volvía a su pueblo, donde se había criado. Un día sábado, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías,
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué decimos que Cristo es la solución para todos los problemas que nos aquejan a nosotros y a todo el mundo? En primer lugar, porque Jesucristo es el ungido de Dios, el Mesías prometido. Dice el Señor Jesús en la primera parte del versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta tremenda declaración que nuestro Señor Jesús hace acerca de su persona tiene una profundidad tremenda. Lo que Él está afirmando en primer lugar es que el Espíritu del Señor está sobre Él. ¿Esto qué significa? Que al usar esta expresión de las Escrituras del profeta Isaías, Jesús, ojo, se está atribuyendo nada más y nada menos que una autoridad divina. Es decir, que Dios lo ha ungido con su Santo Espíritu para encomendarle una misión muy importante, que más adelante la vamos a ver. Pero lo que me gustaría que pensemos ahora es en la persona de la que el profeta Isaías tiene en mente al escribir esta profecía. No se olviden que Jesús está leyendo Isaías capítulo 65. Perdón, versículo 61, ¿sí? La parte que le tocó leer en ese día era Isaías capítulo 61. Y no era otra cosa que el Mesías prometido por Dios para salvar a su pueblo. De eso estaba escribiendo Isaías. Ya al comienzo de su sección profética, Isaías ha mencionado el llamamiento que Jehová ha hecho de su siervo. Al escribir en el capítulo 42 dice: he aquí mi siervo, él traerá justicia a las naciones. Entonces se trata de un Mesías libertador, pero también de un juez universal, como vamos a ver más adelante. ¿Y quién puede hacer esto? Sino solo Dios. Ahora, en el versículo 21 del capítulo 4, después que el Señor Jesús termina de leer, dice una expresión bien interesante. Todos estaban esperando que Él haga la explicación de este texto y Él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, Jesús se está atribuyendo que Él es Dios. ¿Me dejo entender? Jesús al decir, esta escritura que acaban ustedes de escuchar, que la dijo el profeta Isaías 600 años atrás, se acaba de cumplir hoy. Yo soy ese Mesías que ustedes estaban esperando. Yo soy el ungido. Yo soy Dios. Cuando estaba allá en España, estaba conversando con una persona con sus doctorados, sus estudios, ¿no? Profesor de una universidad. Y por varios días estaba compartiendo el Evangelio con él. Difícil, era agnóstico. Pero finalmente, el último día, cuando ya yo tenía que despedirme de él, le dije: ¿pero tú crees que Jesucristo es un personaje histórico? Es innegable, me dijo. Por supuesto que sí. Es un buen hombre, me dijo, un buen maestro. No, le dije, no solamente eso, Él es Dios. Pero te desafío a algo, le dije. Investiga, estudia la persona de Jesucristo. Y si tú solamente hayas una cosa en la que Él haya mentido, o que no sea verdad lo que Él ha dicho, o que no se haya cumplido sus profecías, yo dejo de ser cristiano y me vuelvo agnóstico. No solamente agnóstico, ateo.
se quedó pensando y no me pudo contestar. Claro, él estaba cuestionando a los cristianos y la iglesia y todo, pero de Cristo no supo decir nada negativo. Hasta ahora estoy esperando, porque él sigue estudiando, ¿no? Sigue investigando la persona de Jesucristo. Nadie, hermanos, nadie va a encontrar ninguna tacha en Cristo, porque saben que como Dios, Él es santo, perfecto, sin pecado. Por eso, o Jesús es el más grande mentiroso de todos los tiempos, o de verdad es cierto lo que Él dijo, al atribuirse que era Dios. Por eso, hoy les toca a las personas escuchar la voz de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente entender que el centro del plan de Dios es Jesucristo, Dios y hombre? Que Él asumió el sagrado servicio de hacer posible, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, la salvación no solamente del pueblo judío, sino de toda persona que decida poner su fe en Él. Es muy triste que los propios judíos, que tenían en sus manos las Escrituras, que las estudiaban diariamente, se negaban a creer que Cristo sea el siervo prometido por Dios, del cual estaba hablando el profeta Isaías. Prefieren pensar, cuando leen estos pasajes de Isaías, que Isaías está haciendo alusión a ellos como el pueblo escogido de Dios, porque ellos son ese siervo, dicen. Pero esto es forzar demasiado el texto. Es cierto, en algunas ocasiones Isaías va a hacer alusión al pueblo judío de que está ciego y sordo. Pero en este pasaje que estamos meditando esta mañana, del cual Jesús hace alusión, Isaías está hablando del divino siervo de Jehová, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién más podría estar hablando Isaías en el tan conocido capítulo 53, versículo del 4 al 6, sino nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados? Hermanos, sin duda, nuestro Señor Jesucristo anhelaba que toda la evidencia que estaba dando, sus grandes milagros, su poder sobre los demonios, sus magníficas enseñanzas, por lo menos los estudiosos de las Escrituras, los escribas, los maestros de la ley, entendiesen que las profecías del Antiguo Testamento que Dios había hecho por medio de los profetas acerca del Mesías eran de su persona, y que pronto ellos serían testigos del cumplimiento de estas profecías. Pero tristemente sabemos que no fue así. Menos mal que los discípulos, después de estar 3 años con Jesús, después de escuchar sus enseñanzas, después de ver cómo se levantó de la muerte, ellos sí creyeron que el Mesías era el Señor Jesucristo. Y eso lo plasman en los evangelios. Ahí está de manera clarísima. Por ejemplo, Mateo, en el capítulo 1, versículo 16, cuando habla de la genealogía de Jesús, dice: y Jacob engendró a José, esposo de María, del cual nació Jesús, que es llamado Cristo Mesías. Clarísimo, ¿no? También, gracias a las enseñanzas del Nuevo Testamento, nosotros podemos comprender mejor cómo el Padre colocó todas las cosas en las manos de su Hijo, nombrándolo como el unigénito, el ungido, el Mesías desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, de verdad que cuando leemos pasajes como el de Colosenses capítulo 1, versículo 17, dice el apóstol Pablo hablando de la persona de Jesús. Toda esta porción habla de Jesús, pero dice el versículo 17 que Jesús, escuchen bien,
Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Jesús estaba antes de la creación. Y Jesús, todas las cosas en Él subsisten. Él sostiene su creación. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No son los pastores, los ancianos, la cabeza de la iglesia es Cristo. El que es el principio, el primogénito entre los muertos. Jesús fue el primero en levantarse de la muerte para nunca más volver a morir. Para que en todo tenga la preeminencia, o sea, para que Jesús sea exaltado. Y miren el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Quiere decir, hermanos, que en la persona de Jesucristo estaban todos y cada uno de los atributos de Dios. Su omnisciencia, su omnipresencia, era todopoderoso. Por eso es que podía hacer los milagros que hizo. Pero a pesar de toda la evidencia, hermanos, acerca de la divinidad de Cristo y el cumplimiento de las profecías que Dios anunció siglos antes que sucedan, y que hoy día están testificadas no solamente en la Biblia, hay muchos otros textos que también hablan acerca de Cristo. Algunos, claro, en forma negativa. Pero mucha gente hoy en día se empecina en negar lo evidente, que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo. Y han decidido darle la espalda a Dios y buscar la solución a sus problemas, poniendo su confianza en cualquier objeto de culto, en la sabiduría, en la tecnología, ahora la inteligencia artificial, en los gurús. De esta manera, la mayoría de las personas han caído en la idolatría, que es un pecado que Dios abomina y por el cual castigó duramente a su pueblo en el Antiguo Testamento. Nosotros como cristianos hemos de tener bastante cuidado, hermanos, también de no caer en el sincretismo, que es la combinación de diferentes sistemas de creencias y pretender poner nuestra fe en Cristo y en algo más, como hacen muchas iglesias que se hacen llamar cristianas. Y la gente va a ponerle su velita a su santo, o a buscar el pañuelo bendito, el agua del Jordán y qué sé yo. Una lucha espiritual, atando y desatando, peleándose con los demonios. Qué difícil es para muchos de nosotros poner nuestra confianza en Cristo y solo en Él, ¿verdad? A veces estamos confiando en nuestra billetera, en nuestro trabajo, en otras cosas más. Es más, nos hemos vuelto cristianos muy temerosos, al punto de que nos cuesta confiar en las promesas que Cristo nos ha dejado en su palabra y descansar en Él. Pero no solamente eso, sino que estamos perdiendo el entusiasmo para contarle a nuestros amigos y familiares todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha transformado, cómo nos ha cambiado. Parecería que nos avergüenza predicar de Cristo como el único que tiene la solución para los grandes problemas que atraviesa la gente. Segunda de Timoteo capítulo 2, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Son muy pertinentes el consejo que Pablo le da a Timoteo para nosotros hoy en día. Segunda de Timoteo 1, 8, el apóstol Pablo dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído, dice el apóstol Pablo, y estoy seguro, estoy convencidísimo que Él es poderoso para guardar mi vida para el día final, para cuando el mundo venga. Yo les pregunto, hermanos, esta mañana, ¿creemos de verdad esta gran afirmación que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí? No escucho. Si es así, que yo estoy seguro que sí, ¿cómo está impactando en nuestra vida esta gran afirmación de Jesús? ¿Estamos poniendo nuestra confianza en Cristo y solo en Cristo para la solución de nuestros problemas? Y lo que es más importante, ¿estamos dispuestos a compartir esta gran verdad con todas aquellas personas que están atravesando grandes problemas? Se cuenta que en una ciudad vivía un juez llamado Mingis, y un compañero de estudios vino a visitarle después de muchos años y se hospedó en su casa. Y este juez lo llevó a conocer un lugar, otro lugar turístico, fueron a comer, disfrutaron, pasaron bonitos tiempos. El tercer día, cuando yo a su amigo se iba, le dice: hola Carlos, una cosita le dice, antes de despedirme. ¿Es verdad que eres cristiano? Sí, le dice. ¿Y sabes que las personas que no ponen su fe en Cristo se van a ir condenadas al infierno? Sí, le dice. ¿Y tiene el cristianismo la facultad de volver insensible a las personas? ¿Cómo así? Le dice. Claro, he estado 3 días en tu casa y nunca has puesto tu mano sobre mi hombro para advertirme de la grave situación en la que me encuentro si no pongo mi fe en Cristo. Muchos nos parecemos a este juez, ¿no? Nos avergüenza hoy en día decirle a la gente que somos cristianos, que confiamos en Cristo para la solución de nuestros problemas. Ahora me gustaría que notemos a quién dirige Jesús su mensaje. Lucas capítulo 4, versículo 18, la segunda parte. Lucas 4, 18, el Señor continúa leyendo al profeta Isaías y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice el primer grupo de personas a quien dirige su mensaje el Señor Jesús es a los pobres. Hay 2 tipos de pobres: los que, como nosotros, tenemos nuestro trabajo, ¿sí? Vivimos, ¿no?, de manera digna, ¿sí? Pero a esos no está mencionando acá la palabra de Dios. La palabra que está usando acá, ¿sí?, en el original, tochos, habla de un indigente, de un mendigo, de aquel cuya total dependencia depende de la caridad de las personas, aquel que tiene que estirar la mano y pedir una limosna para poder comer. En el plano espiritual es aquella persona que es consciente de que solo Dios le puede ayudar y que al no tener la posibilidad de salvarse a sí mismo, extiende su mano e invoca la ayuda de Dios. Es decir, decide poner su confianza en Dios.
Para los que tienen esta actitud para con Dios, de considerarse pobres, mendigos, indigentes de espíritu, es la buena noticia que Cristo, el ungido, ha venido a proclamar. Por eso no debemos cesar de comunicar a la gente la maravillosa obra de la cruz y su eficacia sobre la vida de las personas, cualquiera sea la circunstancia porque las están atravesando. Cristo y solo Cristo es la solución para sus problemas. Muchas personas que conocemos están batallando con un sinfín de problemas, pero muchas veces su orgullo no les permite admitir su pobreza espiritual y buscar la ayuda de Dios. Aún muchos de nosotros mismos estamos atravesando diferentes pruebas y estamos en nuestras fuerzas muchas veces queriendo solucionar nuestros problemas. Y cuando no logramos la solución a nuestros problemas, nos sentimos infelices, desdichados y encima nos enojamos con Dios. Cuando lo único que necesitamos es estirar la mano y confiar en la bondad de Dios. Toda la Biblia está llena de la bondad de Dios. Nos habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios. El Salmo 100, versículo 5 dice: pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Cuántos creen en la bondad de Dios? ¿Cuántos hemos experimentado la bondad de Dios? Cuando nos hemos encontrado ahí sumidos en el hoyo, en el fango, en el lodo, el Señor nos ha levantado. Nunca nos ha dejado abandonados cuando hemos estirado nuestra mano, cuando hemos pedido nuestra ayuda. Y aquí me parece que está el problema de la gente que ha alcanzado un cierto estatus, que tienen muchos estudios, una buena solvencia económica, como la gente que conocí en Europa. No se consideran pobres para nada, al contrario, consideran que no necesitan de Dios, que la Biblia es puro cuento y un estorbo para el progreso de los pueblos. Por eso están luchando hoy en día por prohibir que se hable de Cristo en las escuelas, que se imponga su ideología, que quieren imponernos que nosotros aceptemos y aprobemos el homosexualismo, la promiscuidad sexual, todas las conductas inmorales que están contrarias a la palabra de Dios, quieren que nosotros las aprobemos. Eso nunca va a pasar, porque sería negar nuestros principios, negar nuestra fe. ¿No se dan cuenta que al darle la espalda a Dios, lo único que han conseguido es destruir los principios que por siglos ayudaron a que podamos tener una sociedad más justa, una sociedad con esperanza? Por eso se hace necesario que hoy más que nunca proclamemos las buenas nuevas, las buenas noticias, que el Creador del mundo es también el Salvador, el gran libertador. Cristo con su muerte en la cruz ha hecho posible que todos los de corazón humilde busquen a Dios y puedan alcanzar la salvación de su alma, la vida eterna, la ayuda de Dios para sus problemas. Ojo, escuchen bien lo que voy a decir. Esta es la única y gran verdad que toda iglesia verdadera debe proclamar a los cuatro vientos: que Cristo y solo Cristo es la solución a los problemas de los hombres. Es muy triste cómo muchas personas en la iglesia han distorsionado la verdad del Evangelio y han abierto la puerta a muchas herejías, doctrinas falsas que confunden a la gente. Todo por una mala interpretación de los textos de las Escrituras. Por ejemplo, confundieron el sacerdocio del Antiguo Testamento, dando lugar al sacerdotalismo en la iglesia. Y muchos creen que necesitan un sacerdote o un pastor para acercarse a Dios, cuando la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo.
¿Cuántos gente, hermanos, hay hoy en día que su dinero, sus estudios les impiden acercarse a Dios? No se dan cuenta de su pobreza espiritual. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo tiene ese poder por medio de la palabra, cuando nosotros les predicamos la palabra de Dios, de abrir su entendimiento. Dice el Señor Jesús que Él ha venido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Este es otro grupo de personas a los cuales el Señor Jesús ha venido a traerle la buena noticia, las buenas nuevas. ¿Cuánta gente me topo a diario que están con el corazón quebrantado? No saben a quién acudir a sus problemas. Esta semana nada más tuve un problema con la electricidad en mi casa, llamé a un electricista y llegó y me dijo: Antonio, ¿en tu iglesia hay psicólogo? Sí, me dice, porque necesito a alguien que me vea, que me ayude. Y la gente, no está mal ir a un doctor, a un médico, a un psicólogo. El problema es que necesitamos, en primer lugar, ayudarle a la gente a que se enfoque en Cristo. Y Él va a usar diferentes medios para ayudarnos, para sanarnos. Hermanos, el enemigo de Dios, Satanás, ha hecho muy bien su trabajo al hacernos creer que somos autosuficientes, que nosotros tenemos la fuerza y el poder para solucionar todos y cada uno de nuestros problemas. Solo basta tener voluntad, creer en nosotros mismos. Y eso es el problema con la psicología, que ellos te dicen: tú puedes. Tú eres el arquitecto de tu vida. Tú tienes tu futuro en tus manos. Y nos damos cuenta que esta forma de actuar es contraria a lo que enseña la Biblia, que nos anima a que busquemos a Dios en medio de nuestra aflicción, que fijemos nuestra mirada en Jesús, que esta mañana nos dice: he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Es muy triste la condición en que encontró Jesús al pueblo escogido por Dios. Aquellos que tenían el privilegio de tener las Sagradas Escrituras, de tener el hermoso templo y todo lo que se hacía allí en nombre de Dios. Una sociedad sumida no solamente en la esclavitud física, sino también espiritual, oprimida por unas cargas tan pesadas. Las personas que están escuchando a Jesús en estos momentos, cuando Él está leyendo este pasaje, estaban sufriendo de verdad. Y es lógico que muchos se preguntaran: ¿dónde está Dios? Dios nos ha abandonado, se ha olvidado de su pueblo. ¿Qué fue de aquellas promesas de enviarnos un Mesías, un libertador? Qué irónico, ¿no? Tenían frente a ellos al mismísimo creador del universo, al gran yo soy, a aquel que se había despojado de su gloria y venido a este mundo como un siervo humilde, como lo describe Isaías. Tenían ante sus narices al único que no solamente podía ayudarles en su quebranto emocional, sino a darles lo más valioso que una persona puede tener: la salvación, la vida eterna. ¿Y qué hacen? Se llenan de ira ante las palabras de Jesús y, triste, pero triste, buscan la manera de eliminarlo. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. O sea, lo querían aventar al precipicio, lo querían matar. Mas Jesús pasó por en medio de ellos y se fue.
Pero no debe sorprendernos para nada, hermanos, la actitud que tomaron los habitantes de Nazaret con Jesús, porque es lo mismo que está haciendo mucha gente hoy en día. Los hombres, lejos de buscar consuelo para sus quebrantos en Dios, lejos de aceptar a Cristo para ser libres de la condenación eterna, le dan la espalda a Cristo y están dispuestos a tirar a la basura todo lo que tenga que ver con Dios. Yo moriré en mi ley, dicen ellos. Pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. No hemos de ponernos a pelear con nadie, sino seguir compartiendo la verdad del Evangelio con muchas personas, que de seguro habrá quienes quieran poner su vida en las manos de aquel que ha venido a traer sanidad, libertad, a dar esperanza a este mundo caído. Hermanos, al vernos esta mañana a ustedes, a cada uno de ustedes aquí, me gozo de saber que Jesús continúa efectuando la obra liberadora en las personas pobres de espíritus como nosotros, que hemos decidido creer y confiar en Jesucristo. Pero algunos nos van a menospreciar, nos van a decir que ya nos lavaron el cerebro y que el Evangelio es para ignorantes. No, hermanos. No sé si han escuchado hablar del doctor Jung Hong Kim. Jung Hong Kim, en la actualidad, en este momento, es la persona que tiene el coeficiente intelectual más alto en todo el mundo. Creo que el promedio es 70. Este hombre tiene un IQ de 276. Es experto en física cuántica. Tiene más de 18 millones de visitas, ha publicado lo siguiente. Él dice, creo que Jesucristo es Dios. Y expone ahí los motivos por el cual cree que Jesucristo es Dios. Y así como él, hay muchísima gente muy inteligente, científicos, profesionales, de muy alto nivel, que creen en Jesucristo que es Dios. Amén, hermanos. Nos ganó la hora. Bueno, los ciegos y los esclavos, que menciona luego el Señor Jesús, que ha venido a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, ¿sí? Ya saben, ¿no? La gente que cree que ve, pero están ciegas espiritualmente, aquellos que están todavía atados a las cadenas del pecado. Pero me gustaría, para terminar, el último punto, el versículo 19. Es tremendo, ¿no? Lo que el Señor Jesús dice acá. Dice Lucas 4, versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. A predicar, Él ha venido, dice, a predicar el año agradable del Señor. Es de lo más interesante la forma como nuestro Señor Jesús hace lectura del capítulo 61, versículo 2 de Isaías. Si ustedes van a Isaías 61, versículo 2, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios. ¿Por qué no leyó el Señor Jesús todo el versículo completo? Porque sin duda, solo la primera parte tendría su cumplimiento con su primera venida. El año agradable del Señor no es otra cosa que el año del jubileo, donde el pueblo de Dios celebraba el perdón de las deudas, la devolución de las propiedades y la liberación de los siervos. Entonces, para el pueblo de Dios, cuando escuchaba el toque del cuerno de carnero, el shofar, era que todo volvía a empezar de cero, que sus vidas tenían un nuevo comienzo, volvía la alegría, el gozo, porque con estas acciones que se les ordenaba hacer, este año del jubileo se manifestaba el carácter compasivo de Dios. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Jesús mismo no está haciendo sonar el shofar, el cuerno del carnero, sino que con su voz, con esa palabra que dio vida, que creó todas las cosas, ahora está proclamando el año del jubileo.
Ahora Cristo está anunciando la mejor noticia que la gente puede escuchar. Que todas aquellas personas que deciden creer en Él como el Mesías, el Salvador, el Libertador del mundo, van a poder empezar a vivir su año agradable del Señor. Donde Dios no solamente va a perdonar todos sus pecados, sino lo va a hacer su Hijo. Le va a dar una herencia inaccesible, incontaminable en el cielo. Para los que deciden no aceptar la oferta de parte del Señor, solo les queda esperar la segunda parte de lo que anunció Isaías en el versículo 2. El día de la venganza de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo volverá por segunda vez, pero ya como juez, para juzgar a vivos y muertos, donde todos aquellos que no creyeron en Jesús, que no le aceptaron como su Señor y Salvador, serán echados en el lago de fuego. Por eso no tenemos que cesar de advertir a la gente del juicio inminente que se viene. Hermanos, nuestro Señor Jesús está pronto a venir, pero con su segunda venida va a ser un día de condenación para todos aquellos nuestros familiares, nuestros amigos que decidieron no creer en Cristo. Si eres de aquellos que todavía están dudando, que tu orgullo no te permite aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, déjame decirte que el día de tu liberación es hoy. Tu año agradable del Señor puede empezar hoy, tu jubileo. Solo necesitas confiar en la obra de Cristo, nada más. Aceptarle como tu Señor y Salvador. El apóstol Pablo en 2 Corintios 6:2 dice, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Ya no dudes más. No busques más evidencias. Entrégate, humíllate ante Cristo. Y Él, solo Él tiene la solución para tus problemas. Pero si tú eres de aquellos que ya han puesto su confianza en Cristo, que ya has empezado tu año de jubileo, si has experimentado el perdón de Dios, me gustaría preguntarte si estamos viviendo conscientes de la pronta venida de Cristo y que un día tendremos que presentarnos delante de Él. O hemos bajado la guardia y nos estamos durmiendo en nuestros laureles. Y lo que es peor, estamos dando mal testimonio como cristianos y siendo de tropiezo para que mucha gente no venga a la iglesia, no venga a Cristo. No sé si fue Gandhi el que dijo, creo en Cristo, pero no en el cristianismo. Qué triste que esa sea la excusa de mucha gente para no venir a los pies de Cristo. Cuando estuve en Murcia, tuve la oportunidad por primera vez de conversar con un musulmán. Se llama Elías. Estuve buen tiempo conversando con él. ¿Y saben qué me dijo? Yo no creo en el cristianismo porque ustedes han cambiado la Biblia. Es más, la predican pero no la cumplen. Conozco, él venía del África, conozco en mi país muchos que se llaman cristianos, pero anda a ver la forma como viven. No creo, me dice, que sea verdad la Biblia que ustedes predican, porque no la viven, ustedes no la cumplen. Mis argumentos acerca de Cristo eran pocos, porque de verdad lo que él decía era cierto. Él vio muchos abusos de muchos pastores allá en su pueblo y no podía quitarse de su mente. Es mal testimonio de los cristianos.
Y eso pesaba más que todas las palabras que yo le podía decir acerca de Cristo. Oremos para que el Señor nos ayude, por favor, a dar un buen testimonio, a hacer el esfuerzo para dejar en alto donde estemos el nombre de Cristo. Que nos ayude a proclamar las buenas noticias de la manera más clara posible. A los que están oprimidos, a los que están enfermos, con el corazón quebrantado, a aquellos que están esclavizados en el pecado, a los que sufren de ceguera espiritual. Que todo el mundo pueda saber que Cristo es el ungido de Dios, que es Dios mismo, que ha venido no solamente para traer las buenas noticias, sino que Él es la buena noticia. Que sepan que Cristo es el juez supremo, que pronto vendrá. Y Él anhela que todos los hombres y mujeres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por esta mañana. Gracias, Señor Jesucristo, por tu ejemplo de vida, Señor. Qué difícil se nos hace muchas veces seguir tus pisadas. Y es obvio que en nuestras fuerzas nunca vamos a poder, Señor, seguir tu ejemplo, imitarte. Por eso queremos clamarte en esta mañana tu ayuda, Dios. Que tu Espíritu Santo, que está en nosotros, nos ayude a poder ser luz en medio de este mundo que está en tinieblas. Cuánta gente está en la desesperación, sufriendo, muchos quitándose la vida y no saben a dónde acudir. Cuando nosotros tenemos la verdad, sabemos que solamente tú, Señor Jesucristo, eres la solución para los problemas que la gente necesita. Ayúdanos a ser consecuentes con lo que predicamos, que nuestra vida, Señor, sirva para impactar a un mundo que necesita de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, antes de terminar tenemos algunos anuncios que dar. El primero de ellos es sobre, bueno, vamos a tener un ayuno congregacional el domingo 17 de agosto, que bueno, no sé la hora de inicio, pero dice que es hasta las 5 de la tarde. Entonces, bueno, más o menos creo que a veces empieza a las 8, bueno, no sé cómo lo van a manejar hoy, pero ya están advertidos, hermanos, el domingo 17 de agosto tenemos un ayuno congregacional.